Qué bueno que sigue con nosotros. Aquí en Mega Noticias, mire, este mediodía el gobierno federal presentó un informe de seguridad en el que se esperaba que se informara el saldo y las acciones tras los ataques por parte del crimen organizado en diferentes entidades del país en los últimos días, concretamente la semana pasada, que fue una jornada sumamente violenta. Pero, pues lo informado ¿fue realmente lo que se esperaba? ¿Cómo podemos interpretar los discursos que hoy emanaron desde el Palacio de la República? Ese es el tema que ponemos hoy sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, vaya tema. Hola Magda, bienvenida de tus largas vacaciones, qué bueno que ya te incorporas y bueno, Víctor, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Raúl. Y Magda, bienvenida. Bienvenida. A ver, vamos por partes. Se saca del contexto de la mañanera este informe para conocer exactamente qué fue lo que pasó la semana pasada en estos ataques, ¿sí?, a diferentes ciudades del crimen organizado, que ya lo hemos tocado ampliamente. El martes fue Jalisco, fue Guanajuato, luego fue Ciudad Juárez, luego fue Tijuana. En fin, a ver, hemos tenido hechos. A mí me queda, después de escuchar con detalle lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, por la secretaria de Seguridad, pues que lo único que dijo es que había gobernabilidad y estabilidad y que ya se habían identificado las causas de estos hechos. Después de escuchar al secretario casi una hora, sí, me queda claro que no tienen claro nada. Sí, eso es desde mi punto de vista. Sí, vuelven a salir cárteles que ya ni siquiera sabíamos que existían, como los Arellano Félix en la zona de Tijuana, sí, que tú sabes que ese grupo, bueno, pues muchos de sus hermanos ya están, unos muertos, otros están detenidos, sí, y algunos siguen desde luego libres condicionadamente. Entonces, a ver, me parece que lo que informa este reporte, me parece que sí hay que tomarle dentro del contexto de lo que el presidente mencionó, Víctor, y quiero mencionar que el presidente condenó no los ataques terroristas o no los ataques de violencia del crimen organizado. Lo que condenó es a los medios de comunicación sensacionalistas, amarillistas, que dan a conocer estos hechos, donde se quemaron más de 28 Oxxos, donde se quemaron vehículos, donde hubo narcobloqueos, pero eso parece que no se condena. Así es, Raúl, la respuesta del gobierno federal y del presidente, pues bueno, es la misma, ya lo sabemos, tratar de desviar el golpe y tratar de buscar culpables donde él cree que están, pero donde la realidad, la dura realidad se empeña en demostrar que no lo es así. Sí es preocupante, primero que nada la reacción del gobierno federal y esta respuesta que ahora dan a una manera de tratar de apaciguar los ánimos ante un hecho que es indiscutible. Uno, por primera vez en muchísimo tiempo se ataca a civiles, que esto es algo gravísimo, que pensábamos estaba superado y que se nos había dicho, bueno, es que finalmente son enfrentamientos entre ellos se están matando, pero no. Ahora ya sabemos que cualquiera en cualquier parte de México puede ser un objetivo letal para este tipo de grupos criminales si se trata de eso. Segundo, la manera como se orquestan estos movimientos que podrían parecer aislados, pero yo creo que distan mucho de ser aislados y que hablan de una respuesta del crimen organizado a algo que todavía yo no sé. Hay quien dice que es un cambio de estrategia del gobierno y que ahora sí está empezando a apretar, pero la verdad es que más bien me diera la impresión de que es un mensaje de fuerza, aunque hay quien dice que no, que es muy fácil hacer lo que hicieron, pero finalmente la percepción que te queda es de que se están empoderando y cada vez ganando más posiciones. Lugares donde antes o aparentemente parecía que ya había una calma chicha, si tú quieres una calma narco o una calma como tú la quieras ver, de nueva cuenta se vuelven a ser estados violentos. Entonces, lo que sí queda claro, Raúl, es que cada vez crece más y yo creo que ahí también es la respuesta que hay por parte de la autoridad con esta rueda de prensa que hoy se da, que como tú bien dices, no se dijo prácticamente nada, sino se trató de dar explicaciones de lo que se estaba haciendo, pero que pues de poco sirve, ¿no? Porque tener elementos en cantidades impresionantes en determinado estado, pues ya vemos que no funciona. Eso y nada es exactamente lo mismo, pero bueno, es la respuesta del Estado. Lo que sí a mí me queda claro ante esto es que cada vez crece la indignación, la preocupación de la sociedad
que cada vez está pidiendo un cambio urgente, definitivamente un cambio de estrategia que el gobierno necio se encarga, se mantiene en tener. Sí, a ver, dice la autoridad, y lo dijo el mismo secretario, es que no se atentó contra la sociedad. Hombre, por favor. Ya no sé qué es lo que entiende este gobierno de que es un atentado. Sí, el bloquear, el incendiar negocios, el incendiar autos particulares, vehículos del transporte público, el hacer narcobloqueos, sí, y además fueron omisas las autoridades en señalar los casos que lamentablemente se presentaron. Por ejemplo, en caso de Jalisco, 2 personas perdieron la vida por balazos, por balas perdidas, sí, un hombre que regresaba precisamente de la zona de Ixtlahuacán del Río y que venía en su carro de la empresa donde trabajaba, vehículo que fue quemado, y esta persona se reportó desaparecida. Lamentablemente apareció después su cuerpo, sí, con impactos de bala. Y una mujer que también resultó lesionada por impactos de bala, que por su propio medio se trasladó a un centro de salud, a Ixtlahuacán del Río, donde lamentablemente falleció posteriormente. ¿Por qué el gobierno no habla de estos casos en donde sí hay una afectación a la sociedad civil? ¿Y por qué la autoridad, el secretario de la Defensa, la secretaria de Seguridad, el subsecretario de Seguridad fueron omisos y no mencionar estos casos, sino pareciera que simplemente el resultado de lo que dice el gobierno es que estos actos criminales fueron reacción de que el gobierno está funcionando muy bien en decomisos importantes? Eso es lo que nos dice el gobierno, pero que lamentablemente no nos explican claramente qué fue lo que sucedió. Y un tema adicional, Víctor, el tema de inteligencia. Yo siempre suponía que la inteligencia que tenía el ejército mexicano, con todas las herramientas, con todos los recursos que tiene para poder hacer acto de investigación, era mucho más profundo. Hoy que el secretario reconozca que supuestamente en el encuentro de líderes criminales en Ixtlahuacán del Río, Jalisco, y que se toparon, se encontraron de casualidad, me parece que no tienen absolutamente nada. Y esto, pues, simplemente deja en gran incertidumbre lo que está haciendo esta estrategia de seguridad en el país. Si bien los datos del secretariado nos hablan de que hay una estabilización de los datos, una pequeña disminución en muchos de los delitos, me parece que esto que vivimos la semana pasada en tantas ciudades del país genera desde luego esta gran percepción de que los criminales se mueven a sus anchas en la República Mexicana y en muchos puntos en concreto. Sí, la realidad choca con el discurso oficial, sí, y además te demuestra, y la percepción cuenta mucho, Raúl. Aquí la percepción que queda es que cada vez ves a los grupos criminales, si se puede utilizar ese término general, de que se están empoderando, y envalentonando. Y más aún, resulta francamente poco creíble lo que dice el secretario de la Defensa al decir que esto habla de un esfuerzo del crimen organizado por tratar de mandar el mensaje de fuerza cuando están siendo debilitados, según la versión de él, que decía, pues es que como están cada vez más débiles, están tratando de mandar mensajes de que siguen fuertes y de que están creciendo. Pues híjole, te voy a ser muy sincero y me duele decirlo, Raúl, pero si de creer a creer versiones, pues yo me atengo más bien, ahora sí, a lo que están viendo nuestros ojos y oyendo nuestros sentidos y lo que nos reportan nuestros compañeros reporteros, que la violencia y estos grupos están más fuertes que nunca. Y deja terminar básicamente con una reflexión adicional, coordinación. A ver, en esta reunión del Gabinete de Seguridad, esta conferencia de prensa, pudimos ver claramente donde se hizo énfasis en que en el estado de Michoacán había una gran coordinación con el gobierno de Morena, del gobierno de Michoacán, en la detención de estos grupos criminales. Pero en las demás entidades, lamentablemente, queda ahí un hueco. El secretario de la Marina, es que hay que leer con mucho cuidado esas pequeñas letras pequeñas que no se dicen o lo que se dice. Dice Rafael Ojeda, el secretario de la Marina, que ellos atendieron, sí, las solicitudes de los gobiernos que solicitaron. Mi pregunta aquí es, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, ¿no
solicitaron la ayuda de los gobiernos, no solicitaron la ayuda del gobierno federal? Esa es una pregunta importante, porque ahora resulta, dice el secretario de Gobernación, que parte de estos hechos corresponden al área del fuero común, es decir, a los estados y a los municipios. Y los estados y los municipios dicen, es del gobierno federal. Entonces, por fin, es del gobierno federal, es del gobierno estatal, del gobierno municipal, y eso simplemente denota, Víctor, lamentablemente, que la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno en este tema concretamente sigue desde luego a la deriva. Así es, falta de coordinación y tal vez una estructura que ya no funciona, Raúl, que está claro, que creo que se remonta a los 90 cuando se marcaron los lineamientos de cómo iba a operar la seguridad en este país, y que la verdad ha demostrado estar completamente rebasada. Falta de coordinación también, que tiene mucho que ver con la desconfianza entre los diferentes niveles de gobierno, por muchas razones que hemos analizado anteriormente. Y con todo y esto, pues me quedo con esa frase de ese cómico estadounidense, ¿no? Groucho, que decía que sería cómico si no fuera trágico, que diría, ¿a quién le vas a creer? ¿Lo que yo te digo o lo que miran tus ojos? Víctor, gracias. Te mando un saludo, Raúl. Un saludo.